Es claro y evidente que de cara al siguiente torneo, el proyecto de Efraín Juárez necesita bastantes ajustes. Después del horroroso torneo que se hizo en el Apertura 2025, hay jugadores que no pueden seguir más en Pumas y asimismo hay que ensanchar el plantel porque recordemos que además de jugarse la liga para el siguiente semestre, se jugará la Conca Champions. Así que basado en un escenario realista con las posibilidades económicas que creemos que podría llegar a tener el Club Universidad, vamos a hacer la reconstrucción altas y bajas que necesita Pumas, según mi opinión, de cara al siguiente torneo. Pero bueno, iniciamos con las bajas. Tenemos aquí 5 bajas de Pumas de cara a la siguiente temporada. Y la primera es una baja que aunque muchos quisieran que regresara, Leo Suárez regresa de préstamo, pero no va más en el proyecto de Efraín Juárez. Creo que está más que descartado. Es un jugador que igual recordemos tiene bastante mercado, si bien no podría significarse una venta bastante importante como si lo hubiese sido hace un par de temporadas, creo que puede servir como moneda de cambio. Así que Leo Suárez regresa de préstamo, pero es la primera baja de Pumas de cara para la siguiente temporada. Y la segunda baja, tenemos otro jugador que regresa también de préstamo, no pudo afianzarse con el Puebla, estoy hablando de Jesús Rivas. Un jugador que lo debuta Andrés Linini por ahí del 2022, mostró cosas interesantes en la banda derecha, pero para mí es una baja también. A ver, es una posición que Pumas tiene que reforzar sí o sí, pero ni Pablo Monroy ni Pablo Benevendo y mucho menos Jesús Rivas es el jugador que necesita Pumas por esa banda. Así que la segunda baja, Jesús Rivas. Y siguiendo en la misma línea, para la tercera baja de cara a la siguiente temporada, aquí me basé en noticias, me basé en rumores que sonaron de Pablo Monroy a León, pedido por Nacho Ambriz, un jugador que también sonó en anteriores mercados para diferentes equipos de la liga. No entra en el esquema de Efraín Juárez, lo tuvo más que borrado. Así que me parece que Pablo Monroy, a diferencia de Pablo Benevento, que ya te adelanto, nos los quedamos para ensanchar el equipo, para que sea opción de cambio. Yo creo que se podría sacar una mejor caja de Pablo Monroy. Así que Pablo Monroy, la tercera baja de Pumas de cara al siguiente torneo. Y siguiendo la misma línea de jugadores que no entran en el esquema de Efraín Juárez, que están borrados para liberar masa salarial. A ver, ya vimos lo que nos tenía que dar Ulises Rivas. Un jugador que me parece por ahí este director técnico, ¿cómo se llama? Rafa Puente. Tuvo algunos minutos, mostró cosas interesantes, pero Ulises Rivas es un jugador no para Pumas, es un jugador que me parece que le podríamos dar salida. Si bien no creo que llegue un equipo de la Liga MX y te ponga dinero por Ulises Rivas, hay que buscarle salida, ya sea por préstamo o llegar a un acuerdo mutuo de decir, te liberamos el contrato, muchas gracias Ulises, pero no vas más en el equipo. Así que la cuarta baja, Ulises Rivas. Y bueno, la última baja, liberamos una plaza de no formado en México, ya todos sabemos de quién estamos hablando, José Caicedo. Un jugador que, a ver, mostró muy buenas condiciones, sobre todo en la época del Turco Mohamed, un jugador que se decía era una pieza importante dentro del equipo de los mejores activos del Club Universidad, pero por lo mostrado no en el anterior torneo, en los anteriores 2 o 3 torneos, el nivel de José Caicedo viene bastante a la baja. Si bien es bastante joven, creo que tiene 23 años, podría significarse, al igual que con Leo Suárez, si bien no una venta súper importante, sí podría servir como moneda de cambio. Recordemos que el Turco Mohamed lo pidió para el Toluca que está a punto de ser campeón. El Turco Mohamed pidió la llegada de Caicedo y Pumas no lo dejó salir. Me parece que este torneo Clausura 2026 tenemos que iniciarlo sin José Luis Caicedo. Pero bueno, ahora que tenemos las bajas, vámonos con los fichajes que necesita Pumas de cara a la siguiente temporada. Recordemos que ya con información de César Luis Merlo, Juninho, centro delantero de Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y Copa Intercontinental, será nuevo centro delantero de Pumas. El jugador de 29 años llega para ser el primer refuerzo de cara a la siguiente temporada. Así que en el entendido, que teníamos 3 plazas de no formado en México. Una que deja a Piero Quispe al inicio de la anterior temporada, una que deja a Aaron Ramsey a mitad de temporada y la que dejaría a José Luis Caicedo. Teníamos 3 plazas de no formado en México, una la gastamos con Juninho, así que nos quedan 2 plazas para fichar a 2 jugadores extranjeros. Pero iniciamos primero en una posición bastante mejorable. No fichamos a un extranjero, sino que fichamos a un mexicano que llegaría totalmente gratis porque vence contrato con Necaxa. Estoy hablando de Alexis Peña. A ver,
Nos quedamos con Rubén Duarte, nos quedamos con Ángel Azuaje y con Nathan Silva. Si bien Alexis Peña no llegaría para ocupar un puesto titular a priori, me parece que para ensanchar el plantel, que recordemos que se va a jugar con Champions y Liga, me parece que es una gran oportunidad de mercado Alexis Peña. Así que tenemos ya 2 fichajes, vámonos con el tercer fichaje para la siguiente temporada, un lateral derecho, que como lo adelanté, una posición bastante, pero bastante mejorable. De las 2 plazas que tenemos de no formado en México, yo me gasto una en el lateral derecho. Me quedo con Pablo Benevendo y me quedo con un jugador colombiano que fue campeón con Efraín Juárez de Copa y Liga en Colombia, y estoy hablando de Andrés Felipe Román. Un jugador que por ahí hace un par de años tuvo problemas en el corazón, estuvo cerca de llegar a Boca Juniors no lo quiso por el problema que tenía, pero se está afianzando como uno de los mejores jugadores del Nacional de Medellín. Es un jugador con características muy similares a la de Angulo, eso que quería Efraín Juárez y no se lo podía dar Pablo Benevendo. Estoy hablando de la profundidad, de llegar a línea de fondo, de meterse como un extremo según los tiempos del partido. Andrés Felipe Román es un jugador que a sus 29 años te puede cumplir con estas características. Así que el tercer fichaje para el siguiente torneo, Andrés Felipe Román, el colombiano. Y ahora vámonos con un jugador que ocupará la plaza que deja José Luis Caicedo. No vamos a gastarnos una plaza de no formado en México. Aquí tenemos a un fichaje bastante optimista porque va a llegar Cruz Azul, América, Chivas, Monterrey, Tigres por este jugador que sorprendió bastante en este anterior torneo. Y estoy hablando de Denzel García. Un jugador de apenas 23 años, tiene bastante futuro, bastante potencial. Te puede jugar también como lateral derecho. Y a ver, repito, es un fichaje bastante complicado, bastante optimista, pero si Pumas empieza a mover sus cartas, recordemos que tenemos ahí a Pablo Monroy, a José Luis Caicedo, a Leo Suárez, podrían servirte como moneda de cambio y yo no vería descabellado una llegada de Denzel García. Me encantaría, de verdad, es un jugador que te mejora muchísimo a José Luis Caicedo y junto con el Coco, que después veremos cómo quedaría el 11 inicial de Pumas, me parece que llegaría a sumarle bastante al equipo Denzel García. Así que ahora sí, nos vamos con el quinto fichaje para la siguiente temporada. Y aquí sí ocupamos una plaza de no formado en México. Una posición también que me parece bastante mejorable del equipo es la posición de enganche, la posición de 10, de media punta. Un jugador que te puede jugar por las bandas, una buena oportunidad de mercado porque me parece que no entra en planes del equipo, o al menos no entraría a planes a priori para la siguiente temporada porque tiene jugadores como Canales, Cortizo, Iker Fimbres. Estoy hablando de Johan Rojas, jugador que pertenece a Rayados y que estuvo en la anterior temporada a préstamo con Necaxa. Vence de préstamo, si bien no se me hace del todo descabellado que Pumas pueda pagar su ficha, serviría una buena dinámica así como la hizo con Necaxa. Vas a préstamo 1 o 2 temporadas y me parece que Johan Rojas llegaría para sumarle al equipo y por encima de Pedro Vite para mí sería titular en el esquema de Efraín Juárez. Así que ahora sí, tenemos ya nuestras 3 plazas de no formado en México que teníamos en un inicio ocupadas, con Juninho, Andrés Felipe Román y Johan Rojas, pero tenemos la plaza de un centro delantero que la vamos a ocupar con un mexicano, que los que verán mis videos en la otra plataforma de videos cortos sabrán de qué estoy hablando. Un jugador que fue campeón goleador con distancia, 15 goles en 14 partidos de la Liga de Expansión con Venados de Yucatán, el hijo de la leyenda colombiana Juan José Calero Sierra. A ver, muchos dirán, ¿es colombiano, ocupa plaza de no formado en México? Pues no, fue formado en las inferiores de Pachuca, por lo cual al ser formado en la Liga MX no te ocupa plaza de no formado en México, y es un jugador que me parece que ya demostró que la Liga de Expansión le quedó bastante, pero bastante chica. Pumas podría ficharlo para la siguiente temporada y podría ser buena opción como alternativa a la posición. Tendríamos al Memote, a Juninho y a Juan José Calero Sierra. Así que bueno, teniendo ya las bajas y altas, vamos a ver cómo quedaría el plantel del equipo de cara a la siguiente temporada. Tenemos en portería a un indiscutible Keylor Navas y de suplentes estaría Pablo Lara y Miguel
Paul. En la lateral derecha tenemos a Andrés Felipe Román y de suplente Pablo Benevendo. En la pareja de centrales, recordemos que para la Liga MX necesitan estar 4 mexicanos obligatoriamente en el 11 titular, así que te pongo a Nathan Silva y a Ángel Azuaje por encima de Rubén Duarte. Por ahí podría ocupar el puesto Alexis Peña también, pero yo creo que Ángel Azuaje, después de 2 temporadas dejando muy buenas sensaciones en la primera división, tiene todo listo para ser parte del esquema titular del equipo. En la lateral izquierda tenemos a Álvaro Angulo, un indiscutible, y de suplentes Héctor Ramírez, canterano que fue campeón de la Sub-21, y Emiliano Villaseñor, que también debutó en la anterior temporada. En la doble 5 tenemos a Denzel García, que llegaría para ser pieza clave junto a un Coco Carrasquilla. Los dos motores del equipo, como suplentes estaría Santi Trigos, Stanley García y Denis Ramírez, jugadores los dos antes mencionados que también debutaron en la anterior temporada. Como extremo por derecha, Alan Medina, un mexicano también que dejó muy buenas sensaciones en la anterior temporada. Nadie esperaba nada de Alan Medina y nos cayó la boca a todos, y para mí sería titular por encima de un Pedro Vite, que ese sí ha dejado muchísimo de ver. Como 10, media punta de enganche, por eso lo trajimos, Johan Rojas, por encima del Toti López y Ángel Rico. Como extremo por izquierda, Jorge Rubalcaba, por encima del More, un Jorge Rubalcaba que fue uno de los mejores jugadores de Pumas en la anterior temporada, junto con Keylor Navas, me parece los mejores. Y pues bueno, de centro delantero tenemos a Juninho, el jugador que viene con muchísimas dudas de Flamengo, con pocos minutos, pocas apariciones de goles, pero por encima del Memote y Calero, me parece que a priori sí sería el 9 titular del equipo. El 11 es bastante variable. Juninho te puede jugar detrás del 9, Juninho te puede jugar de extremo, Johan Rojas te puede jugar de extremo, el Coco Carrasquilla te puede jugar de 10, Denzel García te puede jugar como lateral derecho, Angulo te puede jugar como extremo. A ver, el 11 con jugadores plurifuncionales como los tiene el equipo puede cambiar muchísimo, pero a priori este sería para mí el 11 titular del equipo de cara a la siguiente temporada. Pero para ti, ¿le alcanza al equipo este 11 titular, este plantel para competir, recordemos, en la Liga y en la Conca Champions? Te lo en los comentarios y como siempre, cuéntame tú qué opinas.